Saludos queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video de este canal, tu canal de teología, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, teología bíblica, vida cristiana y un poco de apologética y todo lo que pueda ser de bendición y crecimiento para tu vida en su totalidad. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en el tema de la obra de Cristo por nosotros, su obra en la cruz. ¿Qué significó la obra salvífica de nuestro Señor? ¿Cuál es la perspectiva cristiana general acerca de lo que hizo Jesús por vos y por mí en la cruz del Calvario? ¿Por qué es fundamental tener una base bíblica y teológica acerca de la obra de Cristo? Porque nosotros ahí vamos a entender de manera muy clara lo que subyace detrás del acto salvífico de nuestro Señor Jesucristo de entregar su vida por nosotros en la cruz para redimirnos del poder del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Hasta qué punto llega eso? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito para darnos vida eterna? En este mundo tan confuso, de tantas tinieblas, en este mundo donde el amor es fingido y donde las expresiones de amor son muy pocas, tenemos la expresión más grande del amor de Dios, que es ese acto en el que Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso en esta oportunidad, de una forma sencilla, vamos a introducirnos en lo que sería el misterio de la expiación, de la obra de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. ¿En qué consistió esa obra? ¿Cuáles son las teorías que nos ayudan a acercarnos a esa obra? ¿Cómo nosotros podemos tener una idea clara de lo que es la expiación desde una perspectiva bíblica e histórica, es decir, de la historia y la tradición de la Iglesia? Y obviamente, una perspectiva wesleyana. No la podía dejar afuera. Así que vamos a comenzar. Como siempre, te pido que si no lo hiciste, te suscribas. Si te gustó el video, deja un like y compartilo con cualquier persona que vos creas que le va a servir este video. Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que significa la obra de la expiación en la cruz. Podemos tomar una definición general acerca de lo que significaría la palabra expiación en su contexto bíblico teológico. Expiación sería la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal u otra persona. Obviamente, en el caso de la teología cristiana, Cristo es aquel que lleva el peso del pecado de la raza humana. Tenemos en los sacrificios animales pedidos por Dios a su pueblo Israel una sombra de lo que es la expiación desde la perspectiva escritural. El principio de la expiación está integrado en las escrituras. Como dije, podemos catalogarlo como un misterio. ¿Por qué? Porque no hay un credo ecuménico sobre la expiación, por lo que debemos comenzar obviamente desde cero. Para entenderla bíblicamente, esta expresión, debemos acudir al Antiguo Testamento, de donde aparece por primera vez esta palabra expresada. Tenemos el término kafar, que es el acto de hacer expiación. En Levítico capítulo 16 se usa
más que todo, kafar en el sentido de cubrir y se relaciona con la sangre del cordero que cubre los pecados. En el Nuevo Testamento tenemos varios términos griegos. Tenemos, por ejemplo, el término catalazo, que significa reconciliar en el sentido de recuperar el favor perdido de otra persona y se puede traducir como expiar. Tenemos el término ilas omai, que significa propiciar o volverse misericordioso y se traduce por propiciación. Y tenemos el término lutro, que significa devolver la libertad mediante el pago de un rescate y se puede traducir como redención. Entonces, tenemos el primer término que nos habla de la expiación, que implica la restauración de relaciones amistosas. Alude a una reconciliación. En segundo lugar, tenemos el término griego que apunta a la propiciación, que tiene obviamente una raíz pagana, que en el cristianismo no se usa en el sentido de aplacar la ira de Dios para obtener sus favores. Tal como está escrito en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, se dice que el ser humano no toma la iniciativa, sino que es Dios el que comienza el acto propiciatorio entregando a su Hijo Santo que jamás había pecado, para ser Él el sacerdote y el sacrificio. Después vamos a hablar un poquito de el papel de Cristo como sacerdote y como sacrificio por nuestros pecados. Y en tercer lugar tenemos el término redención, que significa comprar de nuevo, recuperar algo perdido comprándolo, comprar algo o a alguien, sacarlo del lugar donde estaba y liberarlo. Esto alude a la condición de aquello que se está comprando, aquello que se había arrebatado, aquello que se había perdido, como la esclavitud de aquel que vive en pecado. Y el precio de esa compra es el precio que el Redentor debe pagar. Y el resultado para el creyente, es decir, para el que era esclavo del pecado, es la libertad. Ahora, se desarrollaron varias teorías a lo largo del devenir de la Iglesia para poder acercarse a una concepción definitiva acerca de la expiación, porque como te dije, no fue definido esta obra de manera concreta en los concilios de la Iglesia. Entonces, vamos a ver algunas de esas teorías y vamos a ver también la perspectiva wesleyana y obviamente la perspectiva bíblica. ¿Y cuál de estas se acerca más a lo que nos dice la Escritura acerca de la expiación y cómo nosotros podemos tomar elementos que puedan servir para elaborar una definición y un acercamiento bastante profundo a lo que es la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Tenemos algunas teorías acerca de la expiación. Vamos a remontarnos a la época patrística. Tenemos la teoría de Irineo o teoría federal. Irineo fue uno de los padres de la Iglesia. Vamos a ver si tengo la teoría de Irineo. Bueno, acá no la tengo. Acá estamos. La teoría de Irineo.
La propuesta de Irineo acerca de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz empieza con la figura de Adán. Como Adán representaba a la raza humana, entonces nuestro Señor Jesucristo es el segundo y el mejor representante de la nueva raza humana. Así como Adán cayó, Cristo, por el contrario, triunfó sobre el enemigo de nuestras almas y derrotó el poder del pecado al resucitar de entre los muertos. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 5, verso 18. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Esta teoría es bastante bíblica, pero no contempla todos los aspectos de la salvación y la naturaleza del pecado, aunque se puede usar como apoyo y combinación con las otras teorías que también van a servir para acercarnos de manera efectiva hacia una comprensión de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Después está la teoría del rescate. Quiero darle otra impronta. La teoría del rescate sostiene que los seres humanos se habían rendido a Satanás y que por lo tanto no podían ser libertados de la cautividad sin el consentimiento del diablo. Entonces Satanás fue engañado cuando acepta que Cristo fuera el rescate. La humanidad de Cristo fue la carnada y su divinidad el anzuelo que sirvió para pescar a Satanás, temiendo el efecto que la vida y las enseñanzas de Jesús tendrían en aquellos que estaban cautivos por el diablo y viendo la gloria divina del Señor a través del velo de su carne, de tal manera oscurecida como para ser engañado, Satanás decidió deshacerse del peligro matando a Cristo. Pero causar la crucifixión equivalió a aceptar el rescate. Los cautivos fueron liberados y el libertador escapó. El valor de esta teoría se encuentra en la necesidad de una propiciación. Obviamente, el error garrafal de esta teoría es que el rescate se lo tenían que pagar al diablo. Atanasio reconoce este error y lo corrige diciendo que la deuda a pagar era para con Dios. Esta teoría fue muy popular en la época de los padres de la Iglesia, especialmente los padres orientales, no en sí por su fundamentación teológica y bíblica, que era un poco pobre, sino más bien por la popularidad que causó gracias a la forma en que se presentó, a la apelación homilética que tuvo esta teoría. Era una perspectiva fácil y aceptable para enseñar y predicar en aquel entonces. Apelaban al amor a lo dramático en el alma del ser humano. La idea de un rescate pagado a Satanás o de una negociación entre Dios y el diablo con el alma de Jesús de por medio era fácilmente captada por la mente de los creyentes de aquel tiempo, ¿no? Pero obviamente eso no disimula los errores, los múltiples errores teológicos y doctrinales que conlleva esta doctrina. Es decir, que Dios se vale de un engaño, que el propósito de la muerte de Jesús no es en sí redimirnos del pecado, sino más bien fue algo aleatorio, algo que produjo Satanás, y no fue, como dice el mismo Señor, que él había venido a entregar su vida en rescate por muchos.
Pero el concepto del rescate es válido porque es bíblico. Tenemos ese pasaje que dice que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el concepto del rescate está bien. El concepto del rescate es válido para entender el propósito por el cual Cristo muere por nosotros en la cruz. Pero la teoría de Orígenes del rescate no es muy buena y no tiene mucha solidez ni bíblica, ni doctrinal, ni tradicional. Vamos a ver otra teoría. Se llama la teoría de la satisfacción, que fue propuesta por Anselmo. Que esta teoría en sí dice que Dios es soberano en sentido absoluto. Dios es el gobernador del universo. Y para mantener ese orden en el universo, Dios entregó leyes a los seres morales que creó en su universo. Entonces, el pecado en este contexto es esencialmente una rebelión contra el gobierno supremo de Dios. Es una ofensa en contra del honor de Dios, no contra su naturaleza. Esta teoría surge cuando el honor era muy importante en la cultura del contexto de la época de Anselmo, ¿no? Entonces, tuvo que castigar el pecado para satisfacer su honor. Si lo castigaba eternamente, fracasaría su plan para el ser humano. Por lo tanto, la única alternativa que le quedó fue el ofrecer, o sea, que Jesús se ofreciera a sí mismo como satisfacción en honor a satisfacer la ofensa contra Dios. Fue un sacrificio que tiene mucho mérito, pero como Cristo no necesita mérito, lo transfiere a los seres humanos. Obviamente, esta teoría está basada en algo que era muy común en aquel momento en la vida de Anselmo, que era el tema del honor. Los códigos de caballería, los pactos entre señores y caballeros, y Dios sería como ese señor feudal que había sido ofendido, y para que la ofensa pueda ser satisfecha, alguien tenía que pagar, alguien tenía que ser esa satisfacción, y como nadie podía satisfacer esa ofensa al gobierno honorable de Dios, entonces Jesús tuvo que ser él mismo la satisfacción por esa ofensa. Bien, quiero ver algún comentario. Acá estoy con el teólogo nazareno Darning. A ver, dice acá, en esta idea, la muerte de Cristo todavía es entendida como la satisfacción prestada por el pecado. Pero mientras que Anselmo había hecho del pecado una violación del honor divino y había distinguido entre satisfacción y castigo, Calvino trató el pecado como una violación de la justicia divina y la satisfacción que consistía en el castigo mismo de Cristo. Bien. Bueno, acá se relaciona con otra teoría que es la de la satisfacción penal, que la vamos a ver un poquito después, que dice que no fue ofendido el gobierno, el honor del gobierno de Dios, sino que fue ofendida la justicia de Dios, ¿sí? Que ese es otro término. Bien, de acá podemos tomar el elemento de la ofensa.
el pecado como una ofensa delante de Dios, el pecado como algo que choca con la naturaleza santa de Dios y que necesita ser reparado ese daño a la naturaleza santa de Dios. Obviamente, desde una perspectiva wesleyana, la reparación no es solo para con Dios, la reparación tiene que ser para con el ser humano en sí, es decir, con la naturaleza dañada, la imagen de Dios dañada en nosotros. Por eso el concepto general de la satisfacción está bien, solo que está basado en otro contexto y no apunta a lo que la Biblia nos presenta acerca de la necesidad de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos la teoría de la influencia moral o la teoría de Abelardo. Bien, esta difiere de forma muy amplia de la teoría de Anselmo, ya que mantiene que era la rebelión del ser humano la que había que suprimir y no la ira de Dios la que había que ser propiciada, ¿no? Es decir, la que tenía que ser sanada o restaurada no era la ira de Dios o lo que Dios sintió a causa del pecado, sino el efecto del pecado en los seres humanos. Entonces, Abelardo sostuvo que la expiación debía considerarse como una exhibición triunfante del amor divino, en lugar de una satisfacción de la justicia divina. Para Abelardo, la benevolencia era el único atributo que importaba en la redención. Fue una demostración del amor divino, tan conmovedor que tenía el propósito de quebrantar el corazón del ser humano y así someter su rebeldía. No es una explicación adecuada, pero lo bueno es que introduce el concepto del amor y no el temor como la base del amor hacia Dios. Lo que ocurrió en la cruz fue un poco más que la expresión del amor de Cristo por nosotros, aunque sí podemos ver el elemento del amor de Dios en la cruz de Cristo. Bien, quería hacer un comentario acá de Darning. Dice, este modelo de la influencia moral, que aparentemente fue producida por Abelardo, es una reacción, como dijimos, a la teoría de Anselmo. De acuerdo a esta interpretación, la muerte de Cristo es el ejemplo más gráfico del amor de Dios y al mismo tiempo de la vileza del pecado al someter al amor personificado a la muerte. Su propósito es hacer un impacto en la conciencia humana con estas dos realidades teológicas y de esa manera influir en los seres humanos para que respondan a este amor encarnado y que se alejen del pecado o la rebelión contra Dios. Y acá Darning agrega que el énfasis wesleyano en la incapacidad del ser humano caído de volverse del pecado constituiría un obstáculo para esta posición si se la aceptara de forma exclusiva. Es decir, es muy poderoso el ejemplo de dar su vida por amor a nosotros, pero no bastaría por sí mismo el acto mismo de amor, porque el poder del pecado en nosotros es tan grande que no podríamos asimilar esa influencia moral para que haya un cambio. Aunque el elemento del amor es esencial, porque no se hace ya porque Dios lo demanda, sino porque Dios nos ama y Él quiere que estemos con Él. Y Cristo es el amor de Dios personificado.
pero si la obra de Cristo no puede deshacer lo que el pecado ha hecho en nuestra vida, el mismo acto de entregarse por nosotros en aquella cruz, por sí mismo, no puede transformar nuestra condición de esclavos del pecado. No lo puede hacer, porque el mismo pecado impide que eso ocurra. Tiene que ser algo más, pero el amor es la esencia de toda la obra de la expiación. Después está la teoría de la satisfacción penal calvinista, que ya la hemos visto. Esta dice que Cristo recibe el castigo por nuestros pecados y así satisface las demandas del castigo o de la justicia, la cual sí tiene cierto asidero en la Escritura. Juan Calvino enseñó que Cristo sufre nuestro castigo por los pecados de cada uno, aunque esto fue inconsistente con su comprensión de que la muerte de Cristo es incondicional en su beneficio para aquellos a quienes Dios ha predestinado para ser salvo. Acá se introduce el elemento de la predestinación. Teodoro Beza, que fue el yerno de Calvino y más tarde se hizo calvinista, corrige a su suegro en este punto, enseñando que Cristo solo sufre el castigo únicamente por los elegidos, muriendo solo por ellos y no por todos. Hay varios problemas significantes que surgen de esta teoría. Uno es que, como la teoría de la satisfacción niega la posibilidad del perdón actual, si la justicia del Padre debe ser y es satisfecha por el castigo, entonces ningún perdón es posible. O se recibe el castigo o se perdona. La razón principal por la que la teoría del castigo no es escritural es que se basa en esa declaración de que Cristo recibe el castigo por nuestros pecados. La Escritura nunca declara que Cristo fue castigado por nosotros o que Él pagó la pena por nosotros. La Escritura siempre declara que Él sufre por nosotros. Aunque parece que sea lo mismo, en realidad no lo es. Y yo te dejo algunos textos para que vos lo puedas verificar. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 5, Hebreos capítulo 13 verso 12 y Lucas capítulo 24 verso 26. Después tenemos la teoría gubernamental de Hugo Grocio. Esta teoría fue llamada gubernamental porque dice que Dios es el gobernador supremo del universo. Hace el mismo planteo que la teoría de la satisfacción. Su responsabilidad mayor es la de mantener la autoridad de su gobierno. Cristo sufrió por nosotros para que el Padre Santo pudiera perdonarnos y aún pudiera gobernarnos de forma justa. La teoría gubernamental no puede incorporar los elementos mayores de las dos teorías principales de la expiación, el pago de una deuda, la satisfacción y que Cristo sea castigado. El otro aspecto de la teoría de la expiación que la teoría gubernamental no puede incorporar es que la muerte de Cristo pagó una deuda por nosotros. De la misma manera en que uno no puede castigar y también perdonar, uno no puede aceptar el pago de una deuda y a la vez perdonar la deuda, o acepta el pago o perdona la deuda. Sí puede incorporar elementos de que la muerte de Cristo nos rescata del poder de Satanás, que fue por amor a nosotros y que sufre por nuestros pecados y toma nuestro lugar en el sufrimiento por el pecado. Y se puede considerar como una teoría coherente. Esta es una teoría arminiana y puede ser aceptada dentro de
la visión wesleyana. Bien, después hay otras teorías que estaría bueno que las conozcamos. Tenemos la teoría mística que dice que se considera la expiación como un triunfo de Cristo sobre su propia naturaleza pecaminosa. O sea, acá lo pone a Cristo como pecador, como que Él era igual que nosotros en el sentido que Él también cargaba la herencia pecaminosa de Adán a través del poder del Espíritu Santo. Los que sostienen este punto de vista creen que el conocimiento de esto influirá místicamente al hombre y despertará su conciencia de Dios. También creen que la condición espiritual del hombre no es el resultado del pecado, sino simplemente una falta de conciencia de Dios. Claramente esto no tiene ni asidero bíblico, ni teológico, ni en la tradición de la iglesia. Para creer esto, uno tiene que creer que Cristo en principio tuvo una naturaleza pecaminosa y que uno puede encontrar a Dios adentro de uno mismo, ¿no? Esta teoría coquetea con las ideas orientales acerca de Dios, más panteístas que teístas. Bien, después tenemos la teoría comercial. Esta teoría ve a la expiación de Cristo como algo que trae infinito honor a Dios. Esto resultó en Dios dando a Cristo una recompensa, la cual él mismo no necesitó y que Cristo pasó esta recompensa al hombre. Los que sostienen esta posición creen que la condición espiritual del hombre es la de deshonrar a Dios y por lo tanto la muerte de Cristo, la cual trajo infinito honor a Dios, puede ser aplicada a los pecadores para salvación. Esta teoría, como otras, niega el verdadero estado espiritual de aquellos que están en pecado y su necesidad de una naturaleza completamente nueva que solo está disponible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, muy parecida a la teoría de la satisfacción penal. Bien, vamos a ir avanzando. Ahora, ¿cuál es la teoría correcta? Bien, voy a dar la perspectiva wesleyana y vamos a ir hacia un punto en donde encontraríamos una perspectiva correcta acerca de la expiación. Wesley en sí no desarrolló una teología sistemática sobre la expiación. En su lenguaje utilizaba la terminología de la satisfacción penal, pero se encontraba en apuros para relacionarlo a otras doctrinas de la salvación. Pero también Wesley citó algunas falencias que se encuentran en la teoría de la satisfacción penal. En principio, la teoría de la satisfacción penal enfoca a la justicia divina como la esencia básica de la naturaleza de Dios. El wesleyanismo se enfoca en el amor santo como la esencia básica de la naturaleza de Dios. Es cierto que Dios es justo y que el pecado demanda el acto justo de ser condenado, pero Dios es amor. Su amor es justo, pero su esencia fundamental es el amor. Por eso toda teoría de la expiación debe partir desde el amor de Dios. Por eso se puede tomar elementos, por ejemplo, de la teoría de la influencia moral para tener una perspectiva de la expiación wesleyana y bíblica. Por otro lado, en la satisfacción penal, el pecado es algo que está separado del pecador, pero para Wesley no es posible separar el pecado del pecador, porque el pecado es la acción que contraría la ley de Dios, que lastima
el orden que Dios había impuesto en su creación y que se estaba manifestando a través de la ley. Ahí nos estamos refiriendo a la teoría gubernamental. Y por último, la satisfacción penal conduce y termina en dos extremos falsos. El universalismo, por un lado, es decir, que por un lado se puede decir que toda la raza humana es libre, y en la expiación limitada, que Cristo no muere por todos, y que esto se da por decreto de Dios. En el calvinismo la gracia es irresistible y el arrepentimiento es el resultado de la regeneración. Para Wesley, el arrepentimiento precede a la gracia regeneradora y es obrada por la gracia preveniente. Después vamos a hacer hincapié en estos términos de la soteriología wesleyana bíblica, que es la gracia preveniente, la gracia regeneradora, pero en sí estos conceptos se contradicen con la perspectiva calvinista acerca de esta elección incondicional, o de la otra variante, que sería que todos son libres, la variante pelagiana, y que por lo tanto todos serían salvos. La base para sostener la perspectiva wesleyana antes mencionada se encuentra en los escritos de Wesley en relación a los oficios de Cristo, y esto es fundamental para entender una soteriología, perdón, una visión bíblica de una expiación universal, es decir, que sea para todos, por amor, para sanar el corazón de Dios, pero principalmente para restaurar la naturaleza caída del ser humano y destruir el poder del pecado en el ser humano. Entonces, Wesley se fundamentaba en las tres funciones teológicas que aparecen en la revelación bíblica sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a nuestra salvación. Y esas funciones son su función de profeta, su función como sacerdote y su función como rey. En cuanto a su función de profeta, nosotros necesitamos que nuestra naturaleza sea evidenciada, que nuestra naturaleza sea puesta a la luz, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ser puesta a la luz, y la voz de los profetas era aquella que denunciaba el pecado del pueblo. Jesús le dijo a los fariseos: por cuanto yo vine, entonces ustedes pueden ustedes están en pecado. Si yo no hubiera venido, no los hubiera podido acusar de pecado, pero como yo vine, ustedes están manifestando su condición pecaminosa. Ellos, cuando Cristo los confrontó, ellos manifestaron su amor su amor por las tinieblas y su odio a la luz verdadera de Dios. Ellos se aferraban a la ley, pero ellos mostraron a la luz de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando eran confrontados como un profeta. Yo no estoy diciendo que Jesús es un profeta como dice el Islam. Yo estoy diciendo que Jesús cumple un oficio profético en cuanto a nuestra salvación, que es la de declarar nuestra condición pecaminosa ante su presencia, ante la luz santa de su presencia y ante su palabra. Nosotros no podemos sino decir, como dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, o como dijo Pedro cuando se encontró en las primeras ocasiones con Jesús, que él dijo: apártate de mí que soy pecador. Reconocieron en esa función profética que ellos necesitaban de Dios. Entonces tenemos ahí en la función profética de Cristo esa obra de expiación que saca a relucir nuestra condición pecaminosa. En segundo lugar está
el oficio de Cristo como sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, aquel que ofrece la ofrenda y que a la vez es la ofrenda. Es el sacerdote que se interpone entre el pecador y Dios y que va al lugar santísimo a derramar la sangre, pero no derrama la sangre de un animal, sino que su propia y perfecta sangre, su santa sangre, la derramó por vos y por mí en aquella cruz. En su oficio como sumo sacerdote, ahí nosotros podemos ver resumidas las otras teorías. Cristo sufre por nosotros en la cruz la agonía del pecado. Cristo satisface la justicia divina, tal como lo planteó Calvino, al dar su vida por nosotros en aquella cruz. Y también es sanado el honor de Dios, la santidad de Dios, y es restaurado el gobierno de Dios, el gobierno justo de Dios. En ese sacrificio se cumple en plenitud todo el propósito de restauración, no solo para el ser humano, sino para toda la creación. Y en tercer y último lugar está el oficio de Cristo como Rey soberano, el Rey de Reyes. En las profecías del Antiguo Testamento se le llama al Mesías el Rey Mesías, el Mashiach Melech. Este Rey Mesías es el único que tiene la autoridad para liberar al esclavo. Dice el apóstol Pablo que en Cristo nosotros pasamos de la condición de esclavitud a la libertad gloriosa, que Cristo es aquel que tiene el poder para romper las cadenas que nos ataban a nuestras acciones malas, que nos alejaban de Dios y nos autodestruían. Por eso el oficio de Cristo como Rey eterno, no solo como el soberano de todo el universo, sino como el Rey que tiene el poder para cambiar nuestra posición y por medio de su sacrificio darnos también la posibilidad de vivir una vida justa delante de Dios. No solo de tener la posición de ser justos y libres, como dijo el mismo Señor ante los fariseos y sus enemigos. El que comete pecado, ahí en Juan 8, el que comete pecado es esclavo del pecado, y no permanece en la casa. El esclavo no puede permanecer en la casa, pero el hijo sí. Por eso dice, si el hijo les otorga la libertad, el hijo del dueño, el hijo del rey, el rey de reyes, les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ahí es donde nosotros podemos desarrollar una estructura bíblica, teológica y wesleyana de la expiación, donde todos los elementos positivos de las otras teorías pueden confluir para tener nosotros una perspectiva bíblica teológica sana y coherente con el propósito de Dios manifestado en las Escrituras de salvarnos y darnos nueva vida en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si hay otras ideas u otras discusiones, se puede fundamentar, ¿no? Pero la idea es tener una idea adecuada, bíblica, obviamente teológica, y que cuadre con el contexto histórico del cristianismo acerca de la doctrina de la expiación. Espero haber sido lo bastante claro.
Esto amerita profundizar más en los conceptos, amerita profundizar más en las definiciones, ver las voces de otros teólogos, pero yo te animo a que vos lo hagas también, porque la idea es darte acá un impulso y que vos puedas profundizar por tu cuenta. Y si querés te puedo dar también algunos textos. Yo recomiendo mucho este libro nuestro, Nazareno, que es Gracia, Fe y Santidad, de Ray Dagnin. Es un libro del siglo XX, pero está bueno, tiene una perspectiva teológica desde el wesleyanismo relacional, que como yo he dicho en algunos videos, sí estoy de acuerdo con la idea relacional de Dios, aunque me hace un poco de ruido las perspectivas de la teología abierta. Estoy trabajando un poco en eso, pero yo soy wesleyano completo y bueno, obviamente también sigo la perspectiva clásica de la santificación que surge de los movimientos de santidad de mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde surgen las iglesias y movimientos actuales, como la iglesia donde estoy yo, que es la iglesia del Nazareno, que es parte del movimiento de santidad wesleyano actual. Bien, espero que te haya servido. Si te gustó, como dije al principio, deja un like, compartilo. Y si querés que te siga, está apareciendo contenido de este canal, hace doble clic en la campanita si estás suscripto para que el algoritmo de YouTube te pueda avisar cada vez que estoy subiendo otro video. Que Dios te bendiga en gran manera y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.